tarde, pero está bien, vamos a ver. Tengo unos temas de conversar hoy que están dentro del programa, pero como ha surgido un tema, y yo soy muy dado a decirle a mis estudiantes que el derecho no es estático, ¿verdad? Pero el derecho es dinámico. Entonces hoy anochecimos, no sé si amanecimos, pero nos enteramos casi de noche de que habían salido 3 resoluciones que de una u otra manera están planteando restringir el acceso público a información que está relacionado con el tema de arbitraje, pero que está relacionado también con el tema del acuerdo de Escazú, pero que está relacionado también en el fondo con los problemas de la mina de cobre panameño. Creo que más o menos todos hemos visto eso por redes. Entonces, aunque eso no es el tema de la clase de hoy, nosotros estamos hoy grabando nuestra clase porque debido al día de luto que correctamente se dio, mi más sentido pésame a los familiares del escritor Gustavo García Paredes, pues algunas 3 salones o 4 míos no pudimos darle clases y a mí me gusta llevar las clases semanales exactas entre todos los salones y estoy aprovechando este grupo del viernes para grabar la clase y poderla proyectar en YouTube o en Teams o en otras redes sociales y que los estudiantes de esos salones también puedan ver de qué se trata. Pero está bien porque en el fondo vamos a tomarnos algunos minutos para preliminarmente hacer un análisis que va a quedar grabado a ver si lo que están planteando en 3 ministerios, entiendo yo no lo he visto, no lo he leído, vamos a leerlo casi en caliente ahorita aquí en el salón de clases, que hubo 3 ministerios que por separado emitieron resoluciones, es lo que dice la noticia, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Ambiente, en donde a su manera hacen de acceso restringido a la información. Vamos a tomar la resolución del Ministerio de Ambiente, enfócate para allá, que es esa que está allí. Vamos a dar una pequeña lectura, para algún estudiante hacer resumen como quiera, o si ven bien, que quieran tomar la palabra, y vamos a comparar lo que están diciendo ahí, miren que el ejercicio que vamos a hacer, ya llevamos casi un mes de clase, un poco más, va a poner a prueba lo que hemos venido estudiando en Derecho de Minas, en cuanto a que parece ser que hay un gran desconocimiento de un grupo de funcionarios públicos de lo que significa el control de la convencionalidad, la constitución ampliada y entender lo que significa que un acuerdo como Escazú, que es parte del bloque de la constitucionalidad, lo que significa es que todos sus artículos son taxativamente, literalmente parte de la Constitución y usted no puede violentarlos o querer plasmarlos como al mismo nivel de otras leyes de la República que no tienen ningún valor. Entonces vamos a hacer un ejercicio sin haberlo ensayado, porque estoy convencido y seguro que cuando comparemos lo que dice una de estas resoluciones con lo que dijo el fallo de la Corte del 406, es decir, el que declaró inconstitucional la ley 406 de la 2023, el contrato minero, solito nos vamos a dar cuenta que ellos no comprenden y están violentando nuevamente, ahora por partida triple, lo que ya dispuso la Corte, porque según Escazú, hay que entender que es Escazú, es un acuerdo internacional regional que surge en base al principio de acceso a la información que surge de la Cumbre de Río, pues el acceso a la información ambiental tiene que ser público y no puede ser restringido bajo ninguna circunstancia. Entonces, vamos a darle lectura a esta resolución, a ver qué es lo que la parte considerando justifica para hacerlo de acceso restringido. ¿Quién me ayuda ahí en la lectura? Voz alta. Okay. Desde aquí. República de Panamá, Ministerio de Ambiente, resolución número DM-0365-2024, del 13 de septiembre de 2024. De hoy. Del viernes 13, que conste que nos cayó el viernes 13, pura casualidad. Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, o en que sea parte del Estado por conducto del Ministerio de Ambiente.
exceptuando la información ambiental definida por el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos legales en América Latina y hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. El Ministerio de Ambiente, en ejercicio de las facultades legales, considerando que el principio de transparencia que ordena todo el actuar de la administración pública establece el deber de exponer y someter a escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública y el buen manejo de los recursos que la sociedad confía a los criterios que sustentan sus decisiones y las conductas de los servidores públicos. Que el artículo 43 de la Constitución de la República de Panamá señala que toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en base de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposiciones escritas y por mando de la ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación. En el artículo 202 de la Constitución Política de la República de Panamá, reconoce que la administración de justicia podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley, brindándole a este forma de solución de controversias, rango constitucional a través del acto legislativo número 1 del 27 de julio del 2004. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que la República de Panamá acata las normas de derecho internacional y en ese sentido fue aprobado mediante el artículo 1 de la Ley 125 del 4 de febrero del 2020. El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de julio de 2018, Acuerdo de Escazú, el cual establece en su numeral 8 del artículo 5 que los motivos de denegación deberán estar establecidos legalmente con anterioridad y estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público y, por lo tanto, serán de interpretación restrictiva. La carga de la prueba caerá en la autoridad competente. Que en el Acuerdo de Escazú establece en su artículo 2, literal C, que por información ambiental se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato relativo al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales. Que la Ley 6 22 de enero de 2002, en su artículo 8, dispone que las instituciones del Estado están obligadas a brindar a cualquier persona que lo requiera información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrolla, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido. Que en el artículo 7 del artículo 1 de la Ley C del 2002 define información de acceso restringido todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones de acuerdo con la ley.
que en el artículo 13 de la Ley 6 del 2002 establece que en el caso de la información de carácter confidencial sea parte de procesos judiciales. Las autoridades competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información se mantenga reservada y tenga acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial respectivo. Que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 6 de 22 de enero del 2002, queda expreso que la información de acceso restringido deberá ser declarada así por parte del funcionario competente mediante resolución motivada, que conforme a los numerales 3 y 6 del artículo 14 de la Ley 6 del 22 de enero del 2002, son considerados de acceso restringido los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público o el órgano judicial, los cuales son accesibles para las partes del proceso hasta que queden ejecutoriados, como también lo son la información, las memorias, notas, correspondencias y los documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole. Que en el artículo 15 de la Ley 6 de 2002 otorga el carácter de reservado a los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el órgano judicial. Que en beneficio de la defensa de los mejores intereses del Estado en los procesos arbitrales a nivel nacional e internacional en que se involucre al Estado por conducto del Ministerio de Ambiente, se hace necesario emitir una resolución que declare del carácter restringido de toda la información relativa o relacionada, directa o indirecta, con el objetivo de la disputa, como también toda aquella información relativa o relacionada, directa o indirectamente, y que se mantenga y se genere en estos procesos, a excepción de la información ambiental definida por el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. En consecuencia, el suscrito ministro de Ambiente, en uso de sus facultades legales, resuelve, artículo 1, ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada con los procesos de arbitraje, tanto a nivel nacional e internacional, en que sea parte del Estado por conducto del Ministerio de Ambiente, exceptuando aquella información ambiental según lo define el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Este acceso restringido incluye toda la información y documentación relativa o relacionada, directa o indirectamente, con el objetivo de la disputa y aquella que se mantenga y se genere en estos procesos, y toda la información, las memorias, notas, correspondencia y los documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole relativa o relacionada, directa o indirectamente, con el objetivo de la disputa y el proceso arbitral, bajo custodia del ministro de Ambiente, y por ende dicha información es reservada conforme a lo dispuesto por la Ley 6 de 22 de enero del 2002. Artículo 2. Establecer que una vez concluido el proceso arbitral de que se trate y salvo restricciones que interpongan las reglas de arbitraje que rigen los acuerdos y declaraciones de confidencialidad de la información que pacten las partes en el proceso y sean aceptadas por el tribunal arbitral, dicha información y documentación podrá ser considerada de acceso
Fundamento de Derecho, artículos 43 y 202 de la Constitución Pública de Panamá, Política de Panamá. Política de Panamá, Ley 6 de 22 de enero de 2002, Ley 125 de 4 de febrero del 2020. Comuníquese y cúmplase dado en la ciudad de Panamá a los 3 días del mes de septiembre del 2024. Ok, vayan anotando, porque vamos a un pequeño debate con la clase para todos los grupos, pero vayan anotando. Yo lo estoy leyendo igual a ustedes, ¿eh? Es un tema que es interesante y nos da totalmente argumentos para discutirlo en clase, pero aspectos como que la ley que ellos mencionan es la ley 6 del 22 de enero del 2002, anótenos de qué fecha es. Segundo, que la ley habla de los temas de acceso restringido con respecto al Ministerio Público y al órgano judicial y a procesos judiciales. Anoten si eso es realmente equivalente a arbitraje o no a lo que ustedes deben interpretar como estudiantes, porque pareciera ser que la resolución busca ahí decir que un proceso arbitral es lo mismo que un proceso judicial. Vamos al debate ahora. Y anoten todo lo que han visto. Esta resolución se las voy a pasar ahorita mientras leemos lo que sigue, para después ver sus opiniones por el WhatsApp. Y vamos a ver sobre este tema, obvio, qué dijo la Corte Suprema de Justicia. Ahora que lea otro estudiante que sea una dama para el tema de igualdad de género, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia con respecto a este tema? ¿Sí? En su fallo muy reciente, de hace menos de un año, cuando hay estos conflictos constitucionales, legales y de convenciones internacionales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver desde la página, el fallo tiene bastantes páginas, pero vamos a ver el pronunciamiento de la Corte desde la página 108 en adelante, donde entra la Corte a hablar un poquitito de este tema. ¿Quién va a leer? ¿Lee bien desde ahí? Listo, pues vamos a comenzar por ahí, yo se lo voy. Anoten, porque vamos a un pequeño debate en la clase ahora. Vamos. Para este alto tribunal, los estados y los países, a través de sus constituciones, redactan un contenido a modo de manifiesto de autodefinición de su estructura y composición jurídica política. Ello bajo una metodología donde se privilegia el conocimiento y protección de los derechos y libertades de las personas, limitando y controlando el ejercicio del poder de los órganos de gobierno para precisamente garantizar y salvaguardar el ejercicio de dichos derechos y libertades. Conviene tener presente los principios que vienen expuestos en la propia Constitución Política, consignada en el preámbulo cuyo texto es el siguiente. Con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando a la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá. Luego de la colisión y tensión de derechos constitucionales involucrados en el presente debate, hay que acercarse referencialmente en estos principios para poder brindarle la ponderación correspondiente. Es por ello que con base a esa soberanía jurídica del Estado, la República de Panamá establece un marco normativo para desarrollar su visión país. Para luego necesariamente debe aplicar la Constitución Política, las normas que integran el bloque de la constitucionalidad y las convenciones internacionales, asumidas en derecho interno a través de la Ley de la República, entendiendo que en este marco constitucional, convencional y legal promueve la protección de los intereses públicos del Estado y protege los derechos de los ciudadanos. Dicha interpretación no puede alejarse de los principios en los que se fundamenta el Estado, mismos que han sido definidos por el artículo 1 de la Constitución Política, el cual indica, artículo 1, la nación panameña está organizada en Estado soberano independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Esta norma identifica claramente al Estado panameño como una nación soberana e independiente, lo que admite una representación unitaria del gobierno, entendiendo que el poder emana del pueblo.
pero que otorga una delegación o interpretación para que el país sea gobernado y administrado por el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, quienes actúan separadamente pero en armónica colaboración según el artículo 2 de la Constitución Política. Ahora bien, este gobierno se ejerce territorialmente conforme la estipula el artículo 3 que indica. Artículo 3. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial y la plataforma continental submarina, el consuelo y el espacio aéreo entre Colombia, Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y esos estados. A la Constitución Política de 1972, luego de la reforma legislativa número 1 de 2004, se incluyeron dos artículos que exigen que la interpretación que realice el Tribunal Constitucional se vincule a los derechos consagrados en la Convención, con mayor énfasis en aquellas que protegen los derechos humanos, específicamente los artículos 4 y 17 que establecen. Artículo 4. La República de Panamá acata las normas de derecho internacional. Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad en los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que indican sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Que incidan sobre. En consecuencia, el Estado panameño, al conformarse como parte de la comunidad internacional, ha adoptado una serie de compromisos dentro de los cuales se encuentra la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969, la cual admite que los Estados signatarios asuman compromisos internacionales, fundamentos en el principio Pacta Sunt Servanda, el cual promueve que los Estados cumplan de buena fe sus compromisos internacionales absteniéndose de aplicar normativas internas a fin de cubrir responsabilidades. Absteniéndose de aplicar normativas internas a fin de eludir dicha responsabilidad. En ese marco de protección que parte de la propia Constitución Política, en su artículo 17, la cual genera una conexión al derecho internacional de los derechos humanos, reconociendo un criterio pro homine, entendiendo que los derechos consagrados en el ordenamiento nacional se entienden como mínimo frente a aquellos derechos reconocidos en el sistema normativo. Por lo que en esa línea de pensamiento mal podría el Estado sobreponer los intereses económicos frente a la protección de derechos humanos. En ese tenor, si bien la República de Panamá se ha constituido en parte del Tratado de Libre Comercio y el Tratado Bilateral de Inversión con el Estado canadiense, al generarse la colisión de derechos económicos frente a derechos que se vinculan a la protección del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deberá priorizar estos últimos, tal como se prevé en el artículo 50 de esta excepta legal. Artículo 50. Cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultara en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Es por ello por lo que en la aplicación del control constitucional estas normas serán necesarias para una interpretación más favorable en consideración a dos aspectos. 1. Las obligaciones del Estado frente al ciudadano en cuanto a la protección y a la creación de mecanismos favorables para el ejercicio de sus derechos. Y 2. La responsabilidad internacional del Estado a cuanto a la infracción por acción u omisión de la obligación de garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos reconocidos en el territorio nacional a partir de la promulgación de las diversas leyes que se han aprobado estos tratados y o convenios internacionales. La obligación positiva de garantizar el libre ejercicio de los derechos
Lo encontramos principalmente en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificado por el Estado panameño el 8 de mayo de 1978 y aprobado en nuestro derecho interno a través de la Ley 15 del 28 de octubre de 1977, y que a su tenor indica, artículo 1, obligación al respetar los derechos. 1. Los estados, partes de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. A tal efecto, el deber de respetar consiste en cumplir directamente con las normas establecidas, ya sea absteniéndose de actuar o dando una presentación. Lo anterior, debido al ejercicio de la función pública, tiene límites que derivan de los derechos humanos, son atributos inherentes a la dignidad humana. Es en el tenor convencional de respetar y garantizar que el Estado panameño requiere confrontar la legislación ambiental internacional a fin de realizar una protección ampliada de los derechos y obligaciones previamente adquiridos, considerando que en el capítulo 7 del Tribunal del título tercero de la Constitución Política de Panamá reconoce el deber del Estado en cuanto al régimen ecológico. Es necesario citar las siguientes normas. Artículo 118. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado a la vida humana. Artículo 119. El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y que mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Dada que existe una relación jurídica entre el reconocimiento de obligaciones ambientales en el marco constitucional y el respeto a las normas internacionales en esta materia, el Estado ratificó a través de la Ley número 21 de 1992 el Protocolo de San Salvador, reconocido como adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El mismo reconoce la obligatoriedad que tiene el Estado en proteger y promover un medio ambiente sano, según se indica. Artículo número 11. Derecho a un medio ambiente sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Vamos a leerlo hasta ahí porque este es el fallo y es largo. Pero hasta ahí, obviamente ahora les voy a mostrar algo más. Quiero que opinen, todos estamos viendo esto, obviamente acaba de salir. ¿Qué piensan en cuanto a lo que han visto que va diciendo la Corte en cuanto a la confrontación de los tratados de libre comercio? Que el arbitraje está haciendo en base a qué cosa? ¿A los tratados de qué? Ok, entonces el arbitraje está basado en eso, es un arbitraje, no es un proceso judicial ni está en el Ministerio Público. ¿Qué opinan ustedes en lo que han leído, que todos los damos, que me alza la mano a su opinión? Siéntase libre, así a priori, lo que estamos viendo entre lo que ha salido en la resolución y lo que se mencionó más o menos en el fallo de la Corte dentro de este tema. ¿Es correcto que se haya dado la restricción? ¿Qué opinan de lo que han leído hasta ahora? ¿Usted no quiere opinar en algo? Siéntase libre. La interpretación de la resolución va contrario a los principios de la Constitución ya como tal, el artículo 41, y que el arbitraje no está regido aquí en el Estado panameño y no un ente judicial tiene el proceso abocado para la autoridad ambiente tomase una atribución cuando no le compete y requerir la información que es de carácter público, ya que el año pasado
se dio una manifestación próxima a la misma, y eso debe mantenerse acceso público, porque así lo establece la ley 6, también en nuestra constitución, y solicitar, cualquier ciudadano puede solicitar en alguna nota la información de carácter del Estado. Porque entonces es la autoridad del ambiente está protegiendo los intereses de la mina a fin de que no da información adicional que mantenga legal servicio o cuál es el tema oscuro que pretende dicha autoridad por tratar de un asunto que no es del Estado panameño, sino que se diga en la Corte Internacional. ¿Que alguien más quiere opinar algo? Hemos visto. Vamos a ponerla en. A ver, lo que aquí te están diciendo es que están ordenando y declarando acceso restringido a toda la información y documentación relacionada con los procesos de arbitraje. Lo que a mí me llama la atención, alguien me alzó la mano por ahí, lo que me llama la atención es que ellos están basándose casualmente en lo que dice Escazú. Pero, ¿qué ocurre? Que si bien es cierto, esta ley 6 del 22 de 2002 es una ley que habla taxativamente, dice, artículo 3 y 6, numerales 3 y 6, artículo 14 de la ley. Son considerados de acceso restringido los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales, no se está mal redactado, adelantados por el Ministerio Público o el órgano judicial. ¿Ustedes consideran que estos procesos de arbitraje están en el Ministerio Público o en el órgano judicial? ¿Dónde están esos procesos de arbitraje? Eso fue la Corte Intermercado. Eso está donde, si es un arbitraje, es un arbitraje. Los arbitrajes son fuera de qué? O sea, vamos entendiendo. O sea, cuando usted activa el arbitraje porque usted está queriendo no irse a los medios que tradicionales de administración de justicia. Entonces, si yo leo lo que dice aquí, vuelvo y repito, estoy leyendo igual que ustedes, y esto va a ser todo un debate, se lo estoy poniendo así, porque lo que quiero también es que hagamos un análisis, porque el derecho es dinámico. Taxativamente ellos están diciendo que son considerados los asuntos relacionados con procesos, asumió un error, jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el órgano judicial, los cuales son accesibles para las partes del proceso hasta que quede ejecutoriado. Pero esto no es un proceso llevado ni por el Poder Judicial ni por el Ministerio Público. Son arbitrajes que aquí en Panamá no vamos a explicar en base a qué, pero obviamente todos sabemos que hay unos tratados, que lo mencionó la Corte, ¿de qué cosa? De protección de las inversiones y de libre comercio. ¿Y qué acaba de decir la Corte basada en el artículo 50 con respecto a esos tratados y los convenios internacionales? ¿Qué acabamos de leer ahí? Que tiene constitucionalmente más fuerza que cosa. El interés social sobre el interés privado. En base al artículo ¿qué? El artículo 50. 50. Entonces, yo no quiero hacer de esta clase todo un debate de esto, pero yo sí considero, y ya ven por qué, sin yo saber que iban a salir estas resoluciones, habíamos hablado de que era necesario que en las clases de este semestre se metieran algunos grupos a hacer la solicitud de información. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Altamente esta resolución, con todo el perdón que merecen los ministros, no he leído las otras dos, ya las estamos mandando a los grupos, pero esto está fuera de lugar. O sea, en lo que ellos se están basando, que además aquí aplica varios principios. Primero, esto no habla de arbitraje en ningún lado, esa ley 6 del 2002. Vamos a revisar los detalles, pero lo que ellos fundamentan no menciona nada de arbitraje. No sé si ustedes lo han visto. Primer elemento. Segundo elemento, no estamos ni en el Ministerio Público ni en el órgano judicial en el proceso, salvo que nos haya resultado la Corte. Y el Ministerio Público, que hay un proceso ahí, entendemos que son arbitrajes internacionales. La pregunta que hice son arbitrajes internacionales. Los arbitrajes internacionales quieren decir que existen escenarios arbitrales donde las partes pactan resolver un problema fuera de qué? De los tribunales ordinarios. Entonces esto no aplica aquí de ninguna manera. Pero además de eso, tú no puedes argumentar Escazú para estos efectos, porque Escazú es casualmente la ley 125 del año 2020 y obviamente es parte del bloque de la constitucionalidad. Y por más que Escazú diga que tiene que haber una ley anterior,
no se está refiriendo a estos exabruptos. Es decir, si la ley anterior obviamente violenta disposiciones contempladas en Escazú, una ley casi de 20 años previa a Escazú. Escazú es del 2020, ¿no? Y este es del 2002. Entonces usted no puede argumentar esa normativa, que es lo que dice la Pacta Sunt Servanda, que casualmente usted no puede desconocer un acuerdo internacional sobre la base de que existe un derecho interno. No es así, ¿eh? O sea, la Pacta Sunt Servanda quiere decir los acuerdos se respetan. Explico, los pactados se respetan. Entonces yo creo que el análisis está bueno para la clase. Yo se los voy a dar hasta ahí. Quisiera, si quieren opinar algo más, que opinen. Insisto, yo lo estoy viendo, venía para acá y me pareció interesantísimo. Pero yo creo, así visto a priori, que esto está totalmente fuera de la norma. Quisiera que ustedes digan. Profesor, pero además de todo, indistintamente, yo no veo fundamento que ese acuerdo, que esa ley que señalan ellos del 2002, esté por encima del artículo 41 de la Constitución tampoco. Porque el artículo 41 es bien claro y les indica que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivo de interés social. ¿Y cuándo surge ese artículo? En las reformas constitucionales ¿de qué año? Del 2004. El habeas data entra a la Constitución ¿cuándo? En la reforma del 2004, era lo que vieron que mencionaba la Corte cuando decía que en el acto, ¿sí?, del 2004. Entonces, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir? Esta ley 6 del 2002 es previo a ¿qué? A esas reformas constitucionales. Entonces, ¿cómo tú vas a fundamentar esto en una ley que han dejado viva, pero que obviamente violenta qué cosa? La Constitución, no solamente porque la Constitución cambió su espíritu en el 2004, 2 años después de esta ley, sino porque Escazú y todo lo demás viene posterior. Entonces, por eso es que el principio que dice la Corte de la Pacta Sunt Servanda es que tú no puedes ahora venir a argumentar que porque tienes por ahí vigente algunas leyes, tú la vas a tomar como la base jurídica para semejantes. Tú estás clarito. Pero ese artículo así se inserta ¿cuándo? En la reforma del 2004. Por eso es que esta ley pudo existir antes de ¿qué? De esa reforma. Entonces tú estás clarito. ¿Quién más quiere aportar algo? Eso es muy buen elemento. ¿Qué otro elemento han visto? Insisto, lo estamos viendo a priori. ¿Qué otro elemento han visto? El artículo 202, que el órgano judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, los juzgados, que la ley establezca. La administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley. Los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia. Pero esto es la República de Panamá. Pero este aquí en la República de Panamá. Y esto es un tribunal arbitral afuera. Afuera. O sea, habría que discutir eso. ¿Qué opinan de eso? ¿Está o no está? ¿Entra o no entra? No entra. No entra. ¿Qué opina alguien más? Yo siento que al momento de que ellos pues hicieron la resolución o fallaran, ahí donde dice acceso restringido, ellos tenían como que buscar o apoyarse en algún artículo de la Corte Suprema o algún de algo mayor a ellos, y pues por eso implementaron o pusieron ese artículo ahí. Claro, no encaja ahí porque eso no tiene nada que ver en el sentido de que es como usted dice, es un arbitraje, pero pienso yo que yo dije, bueno, para lavarnos las manos o para salir rápido del tema hay que meter este artículo aquí como para un apoyo, una almohada. Siento yo que lo hicieron de esa manera, porque es como usted dice, o sea, eso ahí no va. Otro elemento, tú lo estás diciendo, es que mira todo lo que ha ocurrido después de esa ley del 22, reforma constitucional, para comenzar por ahí, ¿me explico? ¿Sí? Aprobación de convenciones internacionales como Escazú, que su espíritu es otro, no es este. Estás argumentando Escazú para decir que en base a Escazú está restringiendo. Yo no entiendo que Escazú diga eso, pero podemos discutirlo, pero están tratando de protegerse en Escazú para darle la vuelta y decir que Escazú contempla esto si hay una ley anterior, espérate. Pero es que, además de que esa ley anterior es previa a la inserción de la habeas data
en la Constitución, ¿sí? Obviamente la ley es inconstitucional, aunque haya o no sido declarada así, por eso la advertencia de inconstitucionalidad. Entonces, si se dan cuenta, la advertencia ¿cuándo cabe? Cuando tú estás utilizando de base una norma que tú quieres advertirle que es inconstitucional. Entonces, aquí perfectamente, si la base de esa resolución es una ley que violenta la Constitución, aquí cabe o no cabe presentarle una advertencia y decirle, oye, esta resolución te advierto que esta resolución la estás basando en una norma que viola la Constitución. Porque si eso antes de que existiera, pero además de violar la Constitución, por eso es importante entender la tutela preventiva de la Constitución. ¿Sí? Está lo que ustedes dicen, pero también está que ha salido un fallo con menos de un año de haberlo hecho, que es parte del bloque de ¿qué? De la constitucionalidad, porque es cosa juzgada que constitucional. Y precisamente ese fallo elabora todo un diagnóstico y todo un argumento donde dice que cuando estas cosas ocurren, lo que priva es que el convenio internacional y no una ley interna. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un ejercicio, vale la pena opinar públicamente, y yo creo que lo que estábamos hablando del grupo de presentar la información, si están de acuerdo, creo que ahí se puede ensayar una advertencia de inconstitucionalidad ante esas 3 resoluciones que hay que revisar. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Afianzar en algo? Díganme. Solo para, socialmente levanta suspicacia, además de todo, profesor, porque ¿por qué quiere restringir la información? Si esa es una información pública. O sea, mes y medio de protesta para ahora decir, bueno, nos vamos a una corte internacional para que decida, pero coartamos la libertad, o sea, no damos acceso a la información. Entonces, no, y trae como a colación el acuerdo de Escazú, que no tiene ni sentido, que habla de la libertad. O sea, que está usando el mismo acuerdo de Escazú para desvirtuarlo. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, no en el video, pero pausa en el tema. Lo que quería dejar con ese aspecto. Todos los días surgen cosas nuevas, como decía, que es muy importante este año. Métanse un poquito más en la lectura del fallo y métanse un poquito más en las resoluciones, pues creo que la otra semana va a haber mucha agitación en redes sociales, pero creo que nuestras clases aquí, los estudiantes en la Universidad de Panamá, también tienen que ejercer ese derecho ciudadano y plantear algunos temas jurídicos. Ustedes como estudiantes ya avanzados, estos temas creo que les comienza a dar vuelta, obviamente, en la mente. No es de quién es bueno o quién es malo. Yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que estamos hablando? Que no se está entendiendo. ¿Me explico? ¿Cómo es que es la cosa? Es un exabrupto, tú lo acabas de decir. Si no, ¿para qué tanta lucha si vamos a desnaturalizar? O sea, que yo estoy utilizando es como hacer la guerra en nombre de la paz. ¿Se dan cuenta? Es que usted hace la guerra por la paz. Gracias a Escazú es que yo estoy haciendo. Escazú lo que busca es el acceso, ¿qué cosa? La participación ciudadana, el acceso a la justicia y el acceso a la información. Pero yo voy a argumentar en Escazú para restringir el acceso a la información. O sea, Escazú. Lo que se usó para la inconstitucionalidad es lo utiliza para la libertad. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a volver entonces a avanzar en algunos elementos, porque no quiero retrasarme, pero era necesario hacer un ejercicio. Insisto, yo sueño la verdad, lo estoy leyendo, puedo haber no leído bien, venía manejando cuando vi la noticia, entonces ya de aquí a uno podrá leerlo completamente y entender. Pero a mí me parece que si así viéndolo de forma muy sucinta y rápida, hemos detectado varios elementos que están totalmente contradictorios, pues me parece que ha sido algo no muy consultado. Vamos entonces a donde quedamos en la última clase. Quizás nadie puede dividir por los videos, que subimos varios para ponerlos así. Pasa un corte aquí y me tengo... Sí, no hay problema.